Hola, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Conecta con tu movimiento. El día de hoy tenemos como invitado especial al psicólogo Misael Sabas. Bienvenido, Misael. Es un gusto tenerte en este espacio. El maestro Misael tiene maestría en Humanista Gestal. Cuéntanos también, Misael, un poquito sobre tu experiencia y tus estudios. Ok, yo soy licenciado, egresado de la máxima casa de estudios de la UNAM. Soy tanatólogo, suicidólogo, especialista en intervención en crisis, como tú lo decías, psicoterapeuta humanista gestal y también logoterapeuta por el Instituto Víctor Frank de Viena. El día de hoy vamos a hablar sobre la relación del dolor crónico con la salud mental. Cuéntanos, Misael, ¿el dolor solamente está en el cuerpo o también está en el cerebro? Bueno, desde nuestro enfoque, el dolor se tiene que ver como una experiencia integral. Dividir cuerpo y mente o cuerpo y emociones, pues es parte de una tradición científica cartesiana, pero que en los últimos años hemos puesto en duda, ¿no? Sobre todo desde el posmodernismo. Hay que entender el cuerpo como una experiencia global. Entonces, el dolor no se puede concebir solamente como, está en el cuerpo o está en tu mente, ¿no? Más bien, el dolor va a ser una experiencia humana que uno va a estar concebida en el ser como experiencia, es decir, cuerpo y mente, pero también el dolor tiene una dimensión relacional. ¿Por qué? Porque este dolor no solamente se queda en la persona, este dolor también está dentro de un medio cultural, dentro de un campo de relaciones sociales que va a influir, va a afectar, ¿sí?, a la persona y a su medio familiar, ¿no? Y obviamente también va a ser parte de procesos dentro del sector salud, ¿no? Es decir, con médicos, con traumatólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales. Entonces, hay que entender que el dolor es una experiencia integral. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, lo que también tenemos que estar considerando, y la población que nos escucha, tu audiencia, es que el dolor crónico, dentro de algunos años, se va a volver un problema de salud pública. ¿Por qué? Porque la población mexicana está envejeciendo. Entonces, a mayor edad va a haber un mayor número de pacientes con dolor crónico. Y necesitamos prepararnos para esa etapa que vamos a vivir como país. Entonces va a ser un problema de salud pública. Es por esto que algunas personas pueden tener resultados médicos perfectos, pero seguir teniendo una experiencia de dolor muy alta. Bueno, ahí tenemos que tener como en consideración tres aspectos. Número uno, si bien la medicina y toda la tecnología del área médica ha avanzado en los últimos 50, 70 años con resonancias, tomografías y cada estudios de laboratorio, de gabinete, estos estudios en algunos casos no revelan, ¿sí?, no tienen el poder para captar lo que está ocurriendo dentro del organismo. A veces tiene que ver más bien con el funcionamiento fisiológico más que con el anatómico, ¿no?, o con estructuras. Eso es por un lado. Por otro lado, también tenemos que tener en consideración que hay dolores que no necesariamente son del sistema nocioceptivo, que es todo este sistema que tenemos como para percibir el dolor, sino que tiene que ver a lo mejor a veces con lesiones evidentemente del sistema nervioso y que en estos estudios pues no van a salir, ¿no? En tercer lugar, también tiene que ver con que cuando hay dolor crónico, el cuerpo, así como aprendes habilidades, como aprendes destrezas, conocimientos, también se habitúa a aprender el dolor. Entonces también a veces el sistema nervioso, después de cierto tiempo, de bastante tiempo, de estrés, de malestar, de pues sí, lastimarte ciertas partes del cuerpo, va a aprender, ¿sí?, se va a habituar a mandar ese mensaje de dolor. Entonces, cuando llega a ocurrir este tipo de situación, lo más recomendable con la persona pues es hacer una valoración muy profunda, muy detallada y paciente de la historia clínica de la lesión, el malestar y el dolor, para entonces tener pues los criterios necesarios para saber cómo acompañar para reducir y en un dado caso pues quitar el dolor.
Entonces, ¿qué cosas pueden activar al sistema nervioso para mandarnos esas señales o estímulos de dolor? Bueno, puede ser justamente, ¿no?, la lesión o un daño que sí, pues, puede ser visible en la estructura anatómica, ¿no? Número 2, también lo que comentábamos, ¿no?, un funcionamiento deficiente, ¿no?, ya sea en la parte muscular o en la parte esquelética o en la conjunción de ambos, ¿sí? Y tercero, pues también los hábitos, ¿no? Sí, los hábitos que desarrollan ciertas personas, ¿no?, como por ejemplo actualmente, ¿no?, esta parte del celular, ¿sí?, que es una cuestión eminentemente, uno, cultural, pero dos, también generacional, porque los problemas que están desarrollando actualmente los chicos que son cervicales y malestar en toda esta parte, pues tiene que ver más con una generación, ¿no? Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos que revisar esta parte, cómo se está generando. Aunado a esto, también habría que considerar en el dolor crónico o en ciertos dolores que prevalecen más de 3 meses, si hay una situación estresante o de ansiedad o angustia permanente que va a incidir o va a favorecer en que este dolor, digamos, tenga una mayor resonancia en la conciencia de la persona, ¿sí? Por eso es que también es importante, y bueno, ya muchos médicos están siendo sensibles a esta parte de la esfera psicológica, ¿no? O sea, sí, nosotros nos encargamos de la parte anatómica y fisiológica, pero reconocemos que a veces, reconocen los médicos que esta parte del estrés puede influir significativamente en que el dolor sea más intenso o más vívido. Con todo esto, hay personas que sufren enfermedades crónicas, por ejemplo, artritis reumatoide, fibromialgia, enfermedades autoinmunes que generan un alto dolor. Entonces, ¿cómo puede una persona vivir con estas enfermedades y no percibir demasiado dolor o poder llevarlo en su vida? Bueno, aquí implica mucho cómo la persona, número uno, se relaciona con su propio cuerpo, cómo históricamente se relaciona con su cuerpo, ¿no? Hay personas que se relacionan con su cuerpo de una manera como muy utilitaria, ¿no? O sea, el cuerpo sirve para ciertas cosas, es decir, como herramienta, ¿no? Hay personas, y esto se está viendo más en las generaciones recientes, que ven a su cuerpo como un lugar que habitar, ¿no? Y ese lugar o ese territorio que habitar, pues hay que cuidarlo, ¿no? Actualmente pues vemos en generaciones más jóvenes que son más conscientes de procurar su alimentación, sus horas de sueño, su salud mental o emocional, ¿no? Entonces, número uno, va a incidir esto, ¿no? ¿Cómo te relacionas con tu cuerpo? Número dos, ¿cómo te relacionas con esa parte enferma de tu cuerpo? ¿O cómo te vas a relacionar con tu propia enfermedad, ¿no? Y ahí tiene mucho que ver cómo la persona da el proceso de aceptación de, ok, recibo la noticia de que soy hipertenso, soy diabético o tengo una neuralgia, ¿sí? Y entonces, ¿qué hago yo con eso, no? Entonces, ese proceso que va desde el shock, aturdimiento, hasta el proceso de aceptación, va a permitir que la persona justamente incorpore los hábitos necesarios para pues que esta enfermedad no incida de manera perjudicial, ¿sí?, en su vida, o que al menos esta parte, este elemento perjudicial, pues se postergue, ¿no? Es decir, que sea lo más amable posible el descenso, ¿no?, de las capacidades y de los problemas, ¿no? Tercero, también, ¿qué va a ocurrir? Cada persona, por su constitución anatómica, fisiológica, hereditaria y hasta cultural, va a tener distintos umbrales de dolor. Por eso es que vamos a encontrar personas que dicen, bueno, pues sí, a mí me encontraron una lesión en la espalda, pero me molesta, pues sí, de vez en cuando, pero sigue con su vida, ¿no? Y vamos a encontrar otras personas que con la misma lesión, con la misma incomodidad, se va a ver muy impedida hasta de sentarse, ¿no? ¿Por qué? Porque cada organismo tiene umbrales de dolor distintos. Y eso es lo que en muchas ocasiones los familiares necesitan entender.
Y es un proceso que tenemos que hacer todos los profesionales de salud, de sensibilizar a las familias, ¿sí? De que cada organismo va a tener distintos umbrales, distintas formas de reportar el dolor. Y ese dolor siempre debe de ser respetado, no solamente por los familiares, sino por todos los profesionales de salud que acompañamos a las personas, el médico, el ortopedista, el traumatólogo, el fisioterapeuta, el psicólogo, el terapeuta ocupacional, ¿sí? ¿Cuál es el dolor? Por eso es que, pues, los que nos dedicamos al sector salud tenemos estas escalas de dolor, ¿no? Y a cada paciente le tenemos que aplicar estas escalas, o sea, ¿qué tanto es tu dolor, ¿no? Del 1 al 10, ¿no? O cuando llegan, ok, después de la sesión, ¿a cuánto se redujo, no? Porque vamos haciendo medidas evidentemente personalizadas. Ahora que te escuchaba, pensaba en algunas personas que cuando les hacemos la historia clínica les preguntamos sobre el tiempo que llevan con dolor y nos comentan hace mucho tiempo y no saben específicamente cuándo comenzó, porque probablemente ya empezaron como a evadir esa percepción de dolor. ¿Hasta qué punto es correcto que las personas prefieran evitar sentirlo o ser muy conscientes de la molestia? Bueno, en este tipo de casos, así como lo comentas, hay que invitar a las personas que ante cualquier dolor o malestar asistir con el médico. ¿Para qué? Para evitar que justamente el problema sea mayor. Lamentablemente, por nuestra formación cultural, ¿sí? Y también por el miedo, ¿sí? A encontrar algo peor, por el miedo a la muerte, pues no asisten al médico, ¿no? Lamentablemente hay casos donde dicen, bueno, es que me duele aquí, me duele aquí de este lado, en un intercostal, ¿no? Y pasan los 6 meses, el dolor se sigue intensificando o va fluctuando, y de repente la persona le dice, bueno, en una consulta por una gripe, le dice al doctor, me duele aquí, el doctor manda el estudio correspondiente y resulta que es un cáncer de pulmón, ¿no? Okay. Entonces, siempre hay que ser muy responsables e invitar a las personas invitar al chequeo, ¿no? A una revisión. Sí, hay un miedo, sí, pero es mejor afrontar ese miedo y identificar en ese momento alguna situación médica y tratarla, ¿no? 2, también lo que necesitamos considerar en este tipo de personas es cómo las personas se relacionan con su dolor. ¿Qué es el dolor para mí? ¿Sí? ¿Cómo ese dolor lo voy a acomodar en mi vida? Este tipo de personas que dicen, bueno, sí, ya lo tengo ahí 3 meses, o lo tengo hace 3 años, como dices, es una relación particular con su dolor. Esta capacidad que tenemos nosotros, ¿sí? En logoterapia se le llama como de reflexión, así juntito, de reflexión. ¿Qué hacen estas personas sin saberlo? Porque a veces lo hacen sin saberlo, ¿no? Deciden no darle un lugar preeminentemente a la experiencia de dolor y colocan su trascendencia, su sentido de vida en actividades eminentemente que les llenan de sentido. Por eso es que de repente vamos a encontrar personas que nos dicen, sí, sí me duele la espalda y esto, pero cuando voy al básquetbol, mágicamente desaparece, ¿no? O voy con mis nietos al cerro y ahí no me duele la rodilla, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Porque hay una función, y aquí vamos a hablar más términos psicológicos, hay una función que la logoterapia, bueno, no una función, una parte fundamental del ser humano, que es la dimensión espiritual. ¿Sí? Nosotros, aparte de que somos unos seres biopsicosociales, somos unos seres espirituales. ¿Qué quiere decir esto en logoterapia? Que somos conscientes, responsables, libres, pero sobre todo que nos guiamos por valores. Y estos valores lo que nos hacen, ¿sí? Es que nos envían, ¿sí? Nos dirigen, nos atraen hacia aspectos valiosos de nuestra vida. Entonces, cuando esta persona, a pesar del dolor de la espalda, juega un partido de básquetbol sin dolor,
es porque justamente se está entregando una actividad de alegría, de afecto, de colaboración del equipo, ¿no? Cuando este abuelito varón con el dolor de la rodilla sube el cerro con sus nietos, se está entregando una relación de amor, de compañía y de brindarles una herencia, una experiencia bonita a sus nietos. Esto no se explica anatómica y fisiológicamente, es una experiencia eminentemente espiritual. A esto se le conoce como autotrascendencia, que es cuando nos entregamos, a pesar del dolor, a relaciones, a seres, personas, al mundo, ¿sí? Que encontramos algo valioso ahí. El amor, la alegría, la compañía, la colaboración, ¿sí? A esto se le conocen como los valores de trascendencia, por estos valores por los que darías la vida, ¿sí? Por eso es que entonces todo el cuerpo puede trascender el malestar y el dolor y llevar a cabo estas acciones. Ok, y entonces, ¿hasta qué punto es importante regularlo? Porque puede pasar que al primero o segundo día no sintieron tanta molestia, pero al tercer día se triplicó el dolor porque justamente había un tejido dañado. Claro, ahí por eso es importante con las personas llevar este acompañamiento profesional. ¿Por qué? Porque justamente llegan momentos donde la de reflexión no va a funcionar tanto, ¿sí? Y va a venir este dolor, ¿no? Entonces, a la misma persona tiene que ir educando y siendo consciente de estos procesos, ¿sí? Porque es un proceso. Va a haber momentos donde completamente desaparezca, ni siquiera sea consciente, y va a haber momentos donde este dolor va a estar presente, ¿no? Y entonces la persona necesita aprender a cómo autorregular este malestar, ¿no? Claro. O este dolor. Por eso es que se habla de la relación que tienes tú con tu dolor, ¿sí? ¿Qué me está queriendo decir este dolor? Pues que me sobreesforcé, ¿no? Entonces, si me sobreesforcé, pues necesito el reposo, necesito el ungüento, necesito ir a mi sesión de fisioterapia, necesito a lo mejor bajar la velocidad en la que estoy haciendo las actividades, ¿sí? Para justamente que el dolor no sea incapacitante, por un lado, por otro lado que sea excesivamente doloroso, que pues no, o sea, haya una emisión muy fuerte del dolor, ¿no? Que la experiencia del dolor trascienda la conciencia, ¿sí? Por eso es importante siempre como estar acompañado por los profesionales, ¿no? Sí. Y claro, obviamente, pues llevar a cabo los cuidados previos a la actividad, durante la actividad y posteriores a la actividad. Todo esto recae en lo que comentábamos al principio, que es importante acompañarnos de los profesionales adecuados, del autoconocimiento emocional, espiritual y de saber qué le está pasando a nuestro cuerpo. En nuestro rubro suele pasar mucho que se hacen recomendaciones muy radicales como no cargues, no trabajes, no hagas, pero en la vida real esto resulta bastante difícil. ¿Cómo puede una persona con dolor crónico desaprender este dolor o esta experiencia para poder tener una mejor calidad de vida? Pues más que desaprender, se tiene que pensar, bueno, nosotros en Gestalt y en logoterapia lo que trabajamos es cómo me relaciono. Usualmente la mayoría de las psicoterapias que no son de este enfoque humanista, fenomenológico, lo que hacen es como tratar de cambiar. Se confrontan con el dolor, ¿no? Y tratan como justamente separarlo, encapsularlo, ¿no? En nuestros enfoques no es así. Más bien, el dolor va a ser parte de tu vida, ¿no? Es una parte integral de la vida de la persona, como lo es la tristeza, como es el miedo, como es el enojo, ¿no? Que actualmente, pues mucho del discurso tiene que ir, o ha ido dirigido a justamente, pues no estés triste, ¿no? Es que no te enojes, ¿no? Que el niño no sufra, que al niño no le duele, no. Son experiencias eminentemente humanas. Entonces, más que desaprender el dolor es aprender a cómo vivirlo y aprender cuál va a ser su lugar en mi vida.
¿Va a estar ahí? Sí, va a estar ahí. ¿Va a haber días donde va a estar más intenso? Sí. ¿Va a haber días donde no va a estar tan intenso? ¿Va a haber momentos durante el día que a lo mejor va a ser muy presente? ¿Va a haber momentos donde va a desaparecer o ni siquiera vas a ser consciente, ¿no? Entonces lo que se trata aquí es de trabajar la relación con tu dolor. ¿Qué me está diciendo este dolor? Porque también el dolor, desde este diálogo que nosotros estimulamos, es que el dolor algo está cuidando. Algo te está cuidando. Ese dolor en la rodilla, ese dolor en la columna, ese dolor en el hombro, ese malestar en el cuello, algo está cuidando. ¿Qué está cuidando? Una posible caída. ¿Qué está cuidando? Pues tu tiempo frente al dispositivo. ¿Qué está cuidando? Pues movimientos ya muy pesados que a lo mejor ya no deberías de hacer. ¿Qué te está queriendo decir? También este dolor te permite voltear hacia otras áreas de tu vida que a lo mejor no valorabas. Por ejemplo, estas personas que eran muy activas, ¿sí? Y que bueno, en muchas ocasiones sacrificaban su cuerpo por obtener ciertas metas o logros, ¿no? Entonces, en esta etapa de tu vida, a lo mejor ese dolor te está queriendo decir, a lo mejor es necesario que empieces a aprender el placer de dormir. A lo mejor es necesario que aprendas el placer de una rica taza de café frente a tu sillón y estacionarte 2 horas, ¿no? Que son experiencias que a lo mejor no se han regalado o no han vivido estas personas. Siempre el dolor, hay algo que te manda un mensaje. Y en nuestros diálogos que nosotros generamos desde la logoterapia, son diálogos existenciales, es, a ver, algo me está queriendo decir aquí mi dolor. Esta parte de mi cuerpo, algo me está queriendo decir. Si me va a limitar en unas cosas, sí. Pero a lo mejor esa limitación te posibilita otras cosas. A otras experiencias que no has tenido, ¿no? Claro. Y esto justamente lo que hace, y es lo que refiere Víctor Frank, Erwin Yalom, es esto te permite sostener el dolor. Darle un sentido. Sí, claro, darle un sentido. Hay algo valioso que me permite sostener este dolor y esta existencia, a pesar de. Sí, justamente por eso muchas personas quieren métodos rápidos, como una pastilla o aumentar la dosis de su medicamento para quitar rápidamente el dolor. Entonces, importante todo esto de tratar de lidiar, mejorarlo, pero ayudarnos a nosotros mismos con algo que realmente mejore nuestra salud y que no nos perjudique. Por último, Misael, cuéntanos un poco sobre tu centro para las personas que se encuentran aquí en la región. Bueno, nosotros somos Neurocer, Psicoterapia y Neuropsicología. Somos un centro de especialidades en psicoterapia. Tenemos distintos servicios como diagnóstico y rehabilitación neuropsicológica, la clínica de TDAH y TEA, el área de suicidología, psicoterapia en adicciones, psicoterapia infantil con enfoque gestal, entre algunos otros. Tenemos 2 sedes, en Progreso de Obregón y en Actopan, y también en nuestras redes sociales, en Neurocer, en Facebook, neuro.cer en Instagram, en nuestro canal de YouTube, Neurocen, Conversando de Salud Mental, también ahí nos encuentran. Muy bien, entonces ya saben dónde encontrarlo. Para Dynamis es importante el trabajo integral y ese es el objetivo de este episodio, hablar con expertos. Esperamos que nos escuchen en el siguiente episodio.